Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra cuarta clase de Físico-Química. Hoy vamos a ver un tema muy importante que está ligado a los temas que vimos anteriormente. Recuerdan, sí, en la segunda clase de Físico-Química estuvimos viendo cuáles son los estados de la materia. Habíamos dicho que, generalizando, hay tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Y cada uno de ellos tenía características. Hemos resaltado que en el caso de los sólidos tenían una forma definida y un volumen definido. En el caso de aquella materia que se encuentra en estado líquido, tenía no una forma definida, sino que se adaptaba a un recipiente, pero sí tenía un volumen definido. Y por último, caracterizando al estado gaseoso, donde decíamos que ya no tenía ni una forma ni un volumen definido. Lo que vamos a ver en esta clase es averiguar cómo se pueden explicar estas diferencias entre los estados de agregación y qué tan importante es la temperatura. Nosotros sabemos que toda la materia está compuesta por partículas y esas partículas muy pequeñas se llaman moléculas. Hoy vamos a aprender acerca de la teoría cinético-molecular. ¿Y qué quiere decir esta teoría cinético-molecular? Si nos vamos al siglo XVII, vamos a ver que un químico y físico inglés, Robert Boyle, estaba hablando de esta teoría corpuscular de la materia. Él nos proponía de que esta materia era discontinua, es decir, que se encontraba en cambio continuo. Entonces, alrededor del año 1900, los científicos desarrollan y crean esta nueva teoría de la teoría cinético-molecular. Brevemente, ustedes después lo van a leer, pero existen gran cantidad de moléculas que componen a toda la materia. Dependiendo el movimiento, por eso también nos habla cinético-molecular, el movimiento de las partículas, dependiendo de ese movimiento, es que vamos a poder definir dos cosas: el estado de agregación en que se encuentran las materias, pero también vamos a poder definir los puntos y los cambios de estado, como vimos anteriormente. ¿Qué pasa con las moléculas, por ejemplo, en el estado sólido? Estas moléculas se encuentran muy unidas y existen dos tipos de fuerza para que las moléculas se puedan unir o no. Cuando las moléculas están fuertemente unidas, hablamos de que hay fuerzas de atracción, y cuando las moléculas tienden a separarse, hablamos de que existen fuerzas de repulsión. ¿Qué pasa con la materia en estado sólido? Vamos a ver que las partículas se disponen de cierta manera. Están muy unidas, hay mucha fuerza de atracción entre ellas, están fijas y ordenadas. Eso es lo que le da esa característica de fuerza. Pensamos en la madera, en la roca, en los metales, ¿sí? Eso es lo que nos propone la teoría cinético-molecular con respecto a la materia en estado sólido. Dijimos que conservan su volumen, su forma y son incomprensibles. En el caso de los líquidos, habíamos hablado de una palabra que era fluido. ¿Quiénes son los fluidos? Tanto la materia en estado líquido como en estado gaseoso. Tiene esa capacidad de fluir, ¿sí? En el caso de los líquidos, como bien decíamos, estas partículas tienen la posibilidad de poder desplazarse, ¿sí? Tienen esta libertad. Por lo tanto, decimos que existen fuerzas de atracción, pero también aquí aparecen las fuerzas de repulsión. Estas partículas vibran, ¿sí? No es que están ni muy unidas ni muy sueltas, sino que se mueven en bloque, tienen un poco más de soltura, pero vibran entre ellas. Por esta razón es que los líquidos y los fluidos tienen la capacidad de adaptarse al recipiente. Por último, aquella materia que está en estado gaseoso, ¿sí? Son partículas que las moléculas se mueven con total libertad, ¿sí? Y en absoluto desorden. Todo lo contrario a aquello que se encuentra en estado sólido. Por eso decimos que no tienen una forma definida los gases, ni tampoco tienen un volumen definido. Al principio del video estuvimos hablando de otra pregunta, o nos preguntamos qué tiene que ver la temperatura, qué tan importante es. Bueno, la temperatura es un factor muy importante en los cambios de estado, los vimos anteriormente, en los cambios progresivos y en los cambios de estado regresivos.
En los progresivos necesito aumentar la temperatura para que pase de un estado sólido a un estado líquido, y si continúo aumentando la temperatura, de un estado líquido a un estado gaseoso. Por lo contrario, en los estados regresivos, en los cambios regresivos, la temperatura disminuye para obtener este tipo de cambios, es decir, pasar del estado gaseoso a grandes temperaturas, descender la temperatura para que se convierta en estado líquido, y del estado líquido volver a disminuir la temperatura para llegar al estado sólido. Eso es fundamental. La temperatura nos ayuda a entender esto de la teoría cinético-molecular. Dijimos, cinético proviene de movimiento y molecular de moléculas. ¿Qué les da esta movilidad a las moléculas? La temperatura. A mayor temperatura, mayor energía, por lo tanto, mayor energía cinética. Es decir, el estado sólido, las moléculas están fijas y ordenadas. Cuando comienzo a elevar la temperatura, las moléculas van a tender a moverse, ¿sí? Ahí comienza la energía cinética y se convierte en estado líquido. ¿Qué pasaba en estado líquido con las moléculas? Estaban, ¿sí?, con las fuerzas de atracción y de repulsión casi igualadas, por lo tanto podían adaptarse al recipiente. Las moléculas comienzan a vibrar cada vez más. Continúa aumentando la temperatura y allí es donde llegamos a la libertad total de estas partículas, de estas moléculas, donde empiezan a girar desordenadamente, ¿sí? Y ahí encontramos al estado gaseoso. Espero que estén muy bien, sigan cumpliendo la cuarentena y nos encontramos en la próxima clase.